Entonces, Pulso Laboral, saludando a José Delgado Bautista, él es presidente de la Confederación Estatal UNACE. Lo que ocurre es que el día 21 de febrero, hace apenas 2 días, se ha desarrollado una movilización de trabajadores del Estado a nivel nacional, exigiendo el respeto a la negociación colectiva del Estado. ¿Cómo está, señor Delgado? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué se trató esta movilización? ¿En qué consistió? ¿Hubo participación masiva de los trabajadores? Bien, el día 21, como usted lo ha dicho, hemos tenido una jornada de movilización a nivel nacional. Esta jornada convocada por la CGTP, que incluyó también trabajadores de la actividad privada, porque esta ha sido una jornada que en esencia ha sido para defender el derecho a la negociación colectiva de todos los trabajadores, públicos y privados. Se han movilizado alrededor de 100.000 trabajadores a nivel nacional, aquí en Lima hemos sido 20.000, de los cuales 8.000 han sido trabajadores del Estado, solo acá en Lima, ¿no? Y 25.000 a nivel nacional. Ha sido una jornada importante porque de lo que se trata es defender un derecho que es fundamental, la negociación colectiva, que va dirigida no solamente a... Explíquele así, digamos, en pocas palabras al televidente, ¿de qué hablamos cuando mencionamos negociación colectiva? Bien, la negociación colectiva es un proceso entre el Estado peruano, en nuestro caso los trabajadores estatales, entre el Estado peruano y sus trabajadores. Claro, no es individual, no es el trabajador, sino los trabajadores. Los trabajadores organizados de manera colectivamente en sus sindicatos, sus federaciones, sus confederaciones. En este caso hablamos de 3 confederaciones, CITE, CTE y UNACE, nosotros que somos parte de la CGTP y nos denominamos la unidad estatal. Esta negociación es colectiva, lo que se trata es de beneficiar, mejorar la calidad de vida de 562.000 trabajadores del Estado, vinculados al Estado. Muy bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué salen a movilizarse por la negociación colectiva? Y porque sentimos que a estas alturas, luego de 4 meses, se ve amenazada la negociación colectiva. Por 2 motivos. Una, porque aún no se ha conformado la comisión negociadora, a pesar de que a partir de noviembre debe haberse hecho. Y otro, porque el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco elabora lo que nosotros denominamos el espacio fiscal, que es el monto base donde se inicia la negociación. Y quiero hacer un énfasis acá que la negociación colectiva no tiene que ver solamente con la condenación de los trabajadores o condiciones económicas o de trabajo, sino también tiene que ver con la posibilidad de reformar el Estado. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Necesitamos, todos somos conscientes, todos los trabajadores del Estado, porque somos parte de este proceso histórico de administración del Estado, de que el Estado necesita modernizarse, necesita reformarse. Y nosotros los trabajadores tenemos propuestas sobre eso, ¿no? Que no podemos tratarlas en el nivel de negociación colectiva, pero que necesitamos hacerlo. Porque necesitamos un Estado que deje de ser fuente de empleo para los gobiernos de turno. Necesitamos un Estado profesional, un Estado que realmente sirva al pueblo peruano, sirva al Estado peruano y generemos mejores servicios públicos. Entonces nuestra acción colectiva está enfocada en todo eso, en mejorar las condiciones laborales, condiciones económicas de los trabajadores, pero también en mejorar el Estado. Entonces en ese sentido es Cuando hablamos de mejorar, ¿estamos hablando de hacer modificaciones o cambiar la legislación laboral? Sí, fundamentalmente la legislación laboral, lo que tiene que ver con lo que conocemos ahora como la Ley de Servicio Civil, ¿no? Que a estas alturas aún no ha podido demostrar que es capaz de mejorar el Estado desde el punto de vista laboral. Porque tenemos un Estado que cada gobierno que entra lo que hace es contratar personas de todo tipo con empleos precarios, ¿no? Y que a la larga van entrando y saliendo. Y no tenemos órdenes de servicio, CAS. Órdenes de servicio del CAS, que ahora inclusive el sistema CAS, cuando ha comenzado a adquirir derechos, y han sacado otro sistema, que es esta contratación que hacen ahora por locación de servicios, que no tiene ningún tipo de derecho, inclusive ya menos que los trabajadores CAS. Entonces lo que se hace es un Estado que se convierte en una especie de Estado gitano. Entran y salen si no hay una profesionalización. O sea, no hay trabajadores que entren, se profesionalicen, se especialicen en el Estado y haya predictibilidad en sus carreras. Entonces nosotros definitivamente en esta negociación colectiva sí exigimos derechos para los trabajadores, mejoras económicas, mejoras de condiciones de trabajo, que es legítimo, ¿no? Pero también exigimos que haya un Estado moderno, un Estado que realmente tenga una legislación laboral que permita hacer carrera dentro del Estado, y no que contrate gente, en teoría, muy capaz de afuera del sector privado, que entran, salen, y no tienen ningún tipo de compromiso con el Estado peruano. Esa es la razón de la movilización del día 21. Sí, por supuesto, defender el derecho a la negociación colectiva, defender el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores, porque todo eso significa carrera pública. Claro. Todo eso significa predictibilidad, legislación laboral. Entonces, esa ha sido la razón de la convocatoria. Ahora, el pedido es al Ejecutivo y al Congreso, supongo. Así es, por supuesto. Necesitamos, por parte del Ejecutivo, que asuma el compromiso y entender que la negociación colectiva y el sindicato no es un enemigo del Estado.
Los sindicatos no son enemigos del Estado, no son enemigos del Perú, no son enemigos de la población. Los Estados son la contraparte para poder equilibrar lo que nosotros llamamos la situación de la distribución de la riqueza, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Entonces hay que entender que los sindicatos están para eso. No, ya no se nos trata de etiquetar como sindicatos contestatarios, solamente protestamos. También generamos propuestas y es necesario que se escuchen. Claro, se han ido al otro extremo, ¿no? Porque uno podría entender que el Estado puede estar al medio, o en todo caso, no sé si eso se consignó o se consigna en la Constitución del Estado, está para defender los intereses de los trabajadores, ¿no es cierto? De los trabajadores y sus familias. Y del pueblo en general. Y por lo tanto del pueblo en general, por supuesto. Pero da la impresión que se pone de perfil. Así es, ese es parte de este proceso de negociación, que es un proceso histórico. Esta es la tercera que se va a hacer este año, ¿no? Después de 42 años que no existió ese derecho, y hemos podido entender lo que implica negociar con el Estado. Lo que implica ver al Estado desde adentro. Este derecho ha regresado, ¿verdad? ¿Perdón? Este derecho ha regresado. A un sector que nunca lo tuvo. Un sector que sí lo tuvo, pero un sector que por 42 años nunca lo tuvo, que es el sector, por ejemplo, 276. Yeah. ¿No? Los trabajadores CAS tampoco, ¿no? Nunca lo tuvieron, ahora sí lo tienen, pero un sector que sí lo tuvo. ¿No? Pero que a principios del año 2012-2013 se les quitó también ese derecho. Ahora se ha recuperado, ¿no? Se ha recuperado y, como se dice, lo que trata es que el Estado entienda que tiene un doble rol del cual no puede aprovecharse, porque es Estado y es empleador. Pero y tiene la obligación de respetar los derechos de los trabajadores como lo respeta cualquier empresa. Así es. No puede aprovechar su condición de Estado, empleador. No, al contrario, debiera dar el ejemplo al sector privado, ¿no? Mira, así se hacen las cosas, ¿no? Así es. Porque no solamente son mandatos que vienen desde las instancias internacionales como la OIT, sino inclusive estos mismos TLC, con los cuales podemos estar no de acuerdo, también plantean el respeto de los derechos laborales. Así es. ¿No? Así es. Pero el Estado, este Estado, ¿no? Como usted dice, se pone de perfil cuando hay determinados derechos que tiene que reconocer. Y uno de los derechos fundamentales es que tiene que garantizar que los trabajadores tengan una vida digna, ¿no? Tanto los trabajadores en actividad como los trabajadores que están cesantes ya. O sea, por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿no? O sea, es increíble que tengamos un país donde tengamos las pensiones más bajas de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que también es un rol del Estado. Por supuesto. Y en este contexto, digamos que los trabajadores asumen que se puede hacer justicia con ellos tras esta movilización. Esta es una movilización preventiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que le dice al Estado que los trabajadores están dispuestos a no dejar... ¿De cuántos estamos hablando a nivel de estos trabajadores que son del Estado? Estamos hablando específicamente de 562.000 trabajadores, que son parte de esta negociación colectiva, ¿no? Que son trabajadores de... ¿Alguna de las entidades mencione donde laboran estos trabajadores? Estamos en todos los niveles de gobierno, todos los ministerios, a nivel nacional, a nivel regional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Estamos hablando de todos los regímenes laborales. El 276, que es el régimen que viene del año 84, estamos hablando del régimen 728, que viene del año 92, ¿no? Que son trabajadores que están dentro de las normas privadas, pero que trabajan para el Estado. Estamos hablando de los trabajadores CAS, ¿no? 320.000 trabajadores CAS. Y estamos hablando también, porque creo que ya es momento que se hable de la locadora de servicios. No es posible que históricamente el Estado, cuando ve que un régimen laboral comienza a adquirir derechos y a consolidarse, cree otro que precariza más el empleo público. Ahora estamos en el tema con locadores de servicios, ¿no? Que están utilizando ese sistema ahora para precarizar aún más el empleo, contratar a trabajadores que no tienen absolutamente ningún tipo de derecho, que lo contratan hoy día y lo pueden votar mañana, pasado mañana o mes, ¿no? Tal como sucedió con los compañeros CAS, ¿no? Que estamos luchando también por recuperar todos los derechos que deben tener los compañeros CAS. Claro, eso se podría pensar pues de una empresa privada que no respeta los derechos laborales, que le saca la vuelta al Estado. No, es el mismo Estado el que hace eso. Sí, alguna vez me decían que, por ejemplo, hay estados que tienen plan de gobierno y otros que tienen plan de negocios, ¿no? Entonces acá podríamos hablar de algo así, ¿no? El Estado adquiere las malas costumbres de la empresa privada para administrar a los trabajadores del Estado. Sin generalizar, ¿verdad? Sí, por Porque supuesto. yo conozco, no solamente fuera del país, sino aquí en el Perú también, conozco de empresas que tienen, digamos, por encima, si no por encima, por lo menos en el mismo nivel de respeto a sus trabajadores. Estándares muy altos. Los aprecian, ¿no? claro. Hay empresas con estándares muy altos de protección hacia los trabajadores. Y no porque los trabajadores necesiten ser protegidos, sino porque la sociedad necesita ser protegida. Claro, y además entienden que el éxito de la empresa es por sus trabajadores. Así es.
¿no? Entonces, este ha sido un objeto fundamental de la lucha, de la movilización del día 21, pero también el tema de la inseguridad también. También nos hemos pronunciado por el tema de la inseguridad, que viene afectando a toda la población en general, pero también es necesario que los trabajadores también nos pronunciemos por temas como esos, que están tan sensibles socialmente, ¿no? Así es. Muy bien. 30 segundos, digamos, para una reflexión final, doctor Delgado. Sí, hay una reflexión y yo quiero tocar un caso muy brevemente. Por ejemplo, el caso de los trabajadores de los sindicatos, del Sindicato de la Contraloría General de la República. Están saliendo unas publicaciones en contra de los trabajadores de la negociación colectiva de los trabajadores que no son exactas, ¿no? Que no son precisas. Esperaría que haya un espacio para ellos, para que se... Pero por supuesto, coordine con producción y los invitamos para que nos cuenten los problemas. Para que se pronuncien, porque ellos han tenido una posición muy crítica contra el Contralor General de la República. Y ahora está siendo utilizada esa posición legítimamente crítica que tienen ellos como trabajadores, sustentada, fundamentada, para ser atacados en sus derechos laborales, ¿no? Acusándolos de que están pidiendo derechos exorbitantes, que no es así. Por eso es que la reflexión que se me pide es que los trabajadores del Estado somos parte de este país y estamos totalmente decididos a tener un Estado moderno, un Estado que sirva realmente al pueblo, que tenga servicios públicos de calidad. Pero eso implica que tengamos la posibilidad de pronunciarnos. La negociación colectiva pretende encajonarnos solamente en temas de derechos laborales y condiciones de trabajo. Y no es así. Nosotros exigimos que el Estado nos permita tratar temas que tienen que ver con políticas de Estado, fundamentalmente políticas laborales de Estado. Muy bien, señor Delgado, ha sido muy amable. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien, entonces, Jenny, por favor, converse con el señor Delgado a ver si la próxima semana, el lunes, están aquí en esta mesa de trabajo los representantes de los trabajadores de la Contraloría. Que el lunes